Bienvenidos a otra semana hablando de cómics, acá en esta esquinita del mundo, conmigo, su amigo personal, el chino, Carlso, como quieran decirme. Esta semana estoy grabando porque alguien especial está streameando y a pesar de que no influya mucho lo que pueda yo hacer o decir, prefiero no interrumpirlo. Bueno, lo cierto es que el mundillo de los cómics no se detiene, pero el mundo de Twitch tampoco, supongo. Bienvenidos a otra semana a hablar de cómics. Y en este día de hoy, hay un par de cosas interesantes que hablar. En primer lugar, bueno, ir de plano a lo que nos compete, como decimos nosotros de cariño acá, ¿cierto? En primer lugar, en el sector o en el ámbito de las noticias, vamos a hablar no raudamente, porque no puedo hacer nada de manera rauda, de eventos que pasaron recientemente, en particular en Marvel, en su nueva serie de la TVA para todos los fanáticos de el MCU y los seguidores de ese mundillo, de los cuales me incluyo en parte. Hace poco introdujeron o reintrodujeron el Time Variance Authority a los cómics. Si no han visto Loki o si no están muy al tanto de esta organización bien oscura, es básicamente era una organización que manejaba las líneas del tiempo. En el contexto del MCU lo utilizaron para tratar de introducir el ahora no tan o un poco infame Kang el Conquistador, ¿cierto? Como la persona que manipulaba un poco las líneas de tiempo, que es más o menos lo que hace Kang en los cómics semi-regularmente, ¿cierto? Ahora bien, el tema es que, y vamos a ir de plano en eso, cuando anunciaron esta serie, igual a nivel de cómics triguea un poco. ¿Por qué? Porque a diferencia de las series y las películas que a pesar de que han salido desde hace mucho tiempo, a nivel popular y a nivel masivo son algo relativamente nuevo. A nivel de los cómics es súper, súper, súper raro que haya una institución que regule los multiversos. Porque a nivel de especialmente las grandes Marvel y DC, pucha, los multiversos van y vienen como si no fuera nada, ¿cierto? Va uno, entra uno, sale otro, Spider-Verse 1, Spider-Verse 2, Spider-Verse 3, Venom verso, Capitán verso, lo que quieran. Así que fue, por lo menos decir, una sorpresa que anunciaran una serie del Time Variance Authority. Y bueno, obviamente tampoco me gusta ser como el más crítico del tema, pero inmediatamente como que trataron de bufear un poco la serie con dos personajes bastante populares, que es como Sharon Carter como Capitán Britannia y Ghost Spider barra Spider-Gwen barra Gwen Stacy, ¿cierto? Dos personajes bastante populares que los trajeron más o menos a la mala al cómic. O sea, no más o menos a la mala, sino que como que tienen este como círculo vicioso, ¿cierto? En que son personajes de realidades alternativas, por eso pueden pasearse entre distintas realidades y da lo mismo si están ahí o no están ahí. Al mismo tiempo pierden un poco el peso y la importancia como personaje en sí, ¿cierto? Como personaje en solitario. Algo en particular que en el caso de Spider-Gwen ocurre mucho, o me ha ocurrido a mí mucho en lo personal, de que está como un poco dando bote. Son como personajes que están muy, muy, muy en el limbo. Quizá por eso fue bueno traerlo acá. Pero bueno, luego de esa semi larga introducción, la gran noticia grande, las pasadas como 2 o 3 semanas, fue de que el cómic tició la aparición de una bruja escarlata, una Scarlet Witch, que a todas luces, y con todas luces me refiero a principalmente de su apariencia, correspondía a la bruja escarlata del MCU, ¿cierto? Que es
multiverso del MCU, 61... Es como 616, 66666, algo así, ¿cierto? Como 616, coma, coma, coma. Pero bueno, de nuevo, para los que no saben, y alerta de spoilers, la Bruja Escarlata como que en teoría murió en la película Doctor Strange in Multiverse of Madness se llamaba. ¿Quién puede tener en cuenta todo eso a esta altura? Pero bueno, la idea es que la Bruja Escarlata había muerto en esa película y generalmente la gente del MCU, los personajes del MCU han tenido entre escaso a ningún aparición en el universo de los cómics, que mal sigue siendo el universo principal de Marvel, ¿cierto? El afamado 616. Entonces ahí estaba una de las grandes preguntas y algo de que llega hasta semi ser sospechoso si es que acaso fue plantado por Marvel. No, no me gusta mucho la teoría conspiranoica, pero here we go, ¿cierto? Porque la gran discusión era si este personaje que murió en las películas ahora está en los cómics, significa que vamos a ver más, significa que va a haber más como saltos de uno al otro. Y se manejó mucho el tema de si era o no era. Los medios, comillas, especializados, supongo que humildemente puedo contarme entre ellos. Los medios como semi especializados también se festinaron con eso. El ilustrador Pepe Larraz como que también se hizo un poco de las suyas con eso, como que tició la imagen, después como que se arrepintió, etcétera, etcétera. Por semanas estuvo en un limbo. Por semanas estuvo en un literal limbo, si era o no era, y finalmente como que Marvel salió a la palestra a decir de que no es, pero. Básicamente lo que hicieron fue ticiar mucho, utilizar muchas referencias a la Bruja Escarlata de las películas, ¿cierto? Y alimentar un poco ese proceso para luego decir, ah, ¿sabes qué? Esto es un jueguillo, es una jocosidad. Ahora, eso no es malo, eso no es malo, es como un poco de picante, de picantito en el día a día, ¿cierto? No es la gran cosa. Ahora, el tema es que a mi nivel personal, nunca fui muy fanático de la TVA en la serie, por lo mismo. Encuentro de que es una contratesis como tener multiversos, alimentarse de los multiversos, abrazar los multiversos, pero a la vez tratar de controlarlos. Como que la presencia ficticia de este tipo de organizaciones termina siendo un poco gratuito. Encuentro que las historias se diluyen un poco. Siendo alguien que lleva su considerable tiempo leyendo cómics, no puedo sino aceptar de que esto es un hecho, ¿cierto? Que es una realidad de este mundo, especialmente en los aspectos más grandes, y con los aspectos más grandes me refiero a Marvel y DC. Es una constante. Pero no puedo dejar de sentir de que siempre que crean ya sea un evento o un cómic que está 100% enfocado en este tipo de control intencional de los multiversos, siempre para mí las historias se terminan diluyendo. ¿Por qué? Porque básicamente es súper difícil hacer algo relevante fuera de ello. Y, y sucedió en lo último de Spider-Verse, ¿cierto? Que personajes que adoptaron cierta relevancia como Aña Corazón, Araña en Marvel, ¿cierto? Como que ya sabes que te vamos a dar esta posición de importancia dentro del multiverso, siendo como una suerte de los guardianes del multiverso. Ok. Pero eso te demuestra solamente de que todo el peso de ellos mismos como personajes se va a limitar a eso. Entonces, volviendo a la presencia de la Bruja Escarlata en TVA y al si eso no es. A nivel de historias, yo encuentro que es súper débil. Es súper débil por lo que dije antes, no puede expandirse más allá de este como multiverso. Nunca va, o sea, igual siempre hay una posibilidad de que eventualmente hagan en el cómic principal de Bruja Escarlata que salga la otra Bruja Escarlata, pero sabemos que no puede hacer mucho.
sabemos que nunca van a cruzar ese límite. ¿Por qué? Porque los cómics manejan un ritmo totalmente distinto a la serie y la televisión. Y no pueden simplemente prestarse ropa. No sé si pueden prestarse ropa. No pueden prestarse mucha ropa. Poleras, pantalones, no calzoncillos. El punto es que se creó este morbo alrededor de si era o no la Bruja Escarlata. Y a grandes rasgos, yo como que lo veía desde afuera y no voy al día en TVA todo esto. Lo veía desde afuera y me es imposible no como concluir. Esto es una simple humorada, una manipulación, una publicidad. Algo que desde el principio no tenía chance de ser más que eso. Espero que no se transforme como una suerte de comunidad. No, que no se transforme en algo común dentro de esto. Y considerando que hay entrevistas de, ¿cómo se llama? Elizabeth, sí, la Olsen, la actriz, hablando de que su personaje está muerto, etcétera, etcétera. Es inevitable no caer en ese juego que es como un juego de frustración que generalmente viene de gente que consume cómics regularmente y luego se enfrenta con la frustración de la burocracia que es el live action. Son como símiles. Es como, ¿para qué? Si yo sé que el personaje no va a salir ahí. Puede que después los personajes de live action terminen volviendo o como reingresando a los cómics para continuar su existencia. No lo sé. Encuentro que cada vez que, siendo que son mundos tan cercanos, encuentro que mientras más los acercan, más como, no peligroso, pero más negativo es en ambos lados. Fuera de un paréntesis como un Spider-Verse donde todos son bienvenidos, hacerlo muy prominente. Y como pueden ver en la carátula, efectivamente fue un punto de venta y atractivo de esta última serie. Ya, dije que no iba a alimentar los temas conspiranoicos, pero es un poco inevitable. Nada, traigámosla así total. Después decimos que no y se acabó. Lo que no puede hacer en la tele. Porque no puede llegar y decir hoy la trajimos y después la sacamos. Porque porque hay un actor entre medio, hay como contrato y tipo de cosas. Bueno, súper aledaño a lo que es la historia del cómic mismo, que en sí no es muy interesante porque mm, más multiversos, no, en los cómics, en las películas, bueno, las películas también están medio saturadas, pero las películas funcionan un poco mejor. En los cómics es como uno más del montón. ¿Qué vamos a hacer? Igual vale la pena seguir echando el ojo a TVA y a cómics similares porque son en los espacios en que generalmente les gusta que sea dejar una papita así como al final. No creo que sea muy relevante al fin y al cabo, pero em, al menos Ghost Spider, Gwen Stacy igual está como en un estado medio extraño, así que igual hay que estarle echando una mirada a ver si qué va a seguir después de ello. Vamos a hacer más atención. Si lo que viene es más bueno, probablemente termine hablando de ello como noticia nuevamente. ¿Mm? Pero bueno, moviendo al tema principal del día de hoy, quería hablar de un concepto y un cómic muy particular. Son dos cosas. Bueno, primero hablemos de Scotty, no sé cómo se pronuncia su nombre, Scotty Young, caricaturista americano y autor del cómic del que voy a hablar, que se llama Middle West. Em, vale la pena introducirlo como un caricaturista porque es una persona que tiende como mucho al humor y al absurdo. Recomiendo harto seguirlo en Instagram. Su estilo de dibujo y como presentación en general es muy curiosa, es muy amorfa. Yo lo conocí años atrás en Image cuando tenía un cómic que se llamaba I Hate Fairyland, que es como una suerte de parodia crítica a los cuentos de hadas tipo Disney o algo así, donde como una niña se queda como atrapada en el país de las maravillas básicamente. Y la premisa es que ella termina creciendo en el mundo de las maravillas, pero nunca puede ser adulta. Entonces como que se transforma en una persona como
totalmente antisocial y súper perturbada y el cómic está lleno de violencia y todo. Bueno, ese cómic es muy bueno, no ha terminado, pero los primeros dos volúmenes probablemente están por ahí. Y cuando anunciaron Middle West, escrito por él y dibujado por Jorge Corona, otro grande también. Primero es curioso que no la haya dibujado él. Quizá iba a un estilo un poco más, ¿cómo decirlo así? ¿Serio? Serio la verdad no es la palabra, pero, pero no tan caricaturesco. Bueno, uno se adentra a Middle West con la idea de que va a ser otra gran caricatura o parodia de lo que sea que quiera parodiar o reírse Scotty en esta ocasión, ¿cierto? Middle West se trata de un niño que vive como en el medio oeste, como medio oeste suena muy de vaqueros, pero es como en la parte de Estados Unidos en que los tornados son como comunes, ¿cierto? Luego de un evento meteorológico mayor, donde eh, él es como transportado a una suerte de mundo mágico, donde después tiene como que eh, vivir un montón de aventuras y conocer un montón de gente. Es como una suerte de muy similar ¿quién era el que viajaba en tornado? ¿Alicia en el País de las Maravillas o el Mago de Oz? El Mago de Oz, ¿cierto? Bueno, la idea es que el tornado es como una suerte de metáfora a que empieza su aventura mágica, ¿cierto? El principio es súper mm, normal, puede ser una forma de expresarlo. Como normal, el niño y aventuras, y salen como personajes mágicos y curiosos, etcétera, etcétera. Llegando de principio, la idea tampoco es spoilear tanto, en caso de que la gente quiera leerlo. De principio uno va pensando en que, ya, sí, esto va a apuntar a algo muy particular, ¿cierto? Empieza como a conocer gente mágica y todo, y a la medida que va pasando el cómic se van revelando cosas, de nuevo, estamos malavariando entre los spoiler y el no spoiler, pero como que se van revelando secretos no solamente del evento meteorológico, sino del mundo que el niño está experimentando y de la realidad en la que está inmerso. Narrativamente juega mucho como con la ambigüedad entre la realidad y la fantasía. Me pasó a mí algo muy curioso y es lo que corresponde al título del capítulo de día de hoy. Que hacia el final del cómic, que obviamente no lo voy a spoilear, empiezan a salir como muchos eventos o tropos que son como muy comunes de lo que normalmente uno conocería en monos chinos como el shonen, ¿cierto? Es como o el shonen o ese que se van como al mundo mágico, el harakiri, como quieran decirle. Porque el niño pasa como de un evento real a un mundo ambiguamente mágico y empieza a vivir aventuras, conocer a nuevos personajes, como no necesariamente aumentar su nivel, pero encontrando distintas situaciones que lo fuerzan a evolucionar, ya sea a nivel personal o a nivel... No, la palabra no es profesional, pero a nivel personal o a nivel como de habilidades, ¿cierto? Eso me hizo reflexionar un poco sobre los paralelos que hay dentro de este tipo de narrativas. No quiero decir que esto sea un shonen, no me malinterpreten. Y tampoco quiero decir que los shonen sean como en gringos, pero cuando uno piensa en tropos que pueden ser como no necesariamente, pero quizá enfocado en niños, donde como hay como una aventura mágica entre medio, como que a la medida de que va pasando el cómic a uno le va resonando. Le va resonando y uno piensa, sí, pues hay como cosas similares, hay patrones similares en cómo conocen a otros personajes, por ejemplo, o en cómo se van desarrollando las aventuras. El problema está o la gran diferencia está en, que cuando termina el cómic uno llega a una realización súper curiosa o simpática. Es que a diferencia de, voy a hacer una generalización, a diferencia de el shonen que al menos yo he experimentado, siento que el cómic adolescente gringo
tiene mucho input humano y o personal, ya sea del autor o de la historia que quieren contar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los valores en el manga como tipo shonen, esta es mi apreciación personal, obviamente es una discusión, o puede ser una discusión. Siempre siento de que los valores están como súper al aire. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente los shonen, y una de las cosas por las cuales a mí me atrajeron en algún momento y me dejaron de atraer después, es como por ejemplo, ya vamos a alimentar argumentalmente el valor, por ejemplo, de la amistad, o el valor de la bondad, o el valor de siempre estar con tu amigo, etcétera, etcétera, One Piece, y vamos todos a juntar las esferas del dragón, whatever, ¿cierto? El otro día pensaba de qué tan fácil, o qué tan, ni siquiera fácil, qué tan posible es o no empatizar con este tipo de cosas a nivel, por ejemplo, como de manga. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los tiempos que consumía más, no sé, en los momentos que estaba de manera paralela Bleach, Naruto y qué sé yo, hasta One Piece, Dragon Ball, ¿cierto? Nunca, de alguna forma, uno se siente como parte de esos personajes. No sé si alguien ha hecho esa reflexión, pero a mí esa reflexión me ocurrió con Middle West. Porque, por ejemplo, em, no sé, como que los valores de Goku, de Luffy, de Gon, parecen tan exacerbados a un nivel como superhumano que llega a ser hasta medio curioso. Son como inalcanzables al fin y al cabo. Es como, como ese tipo de, ¿cómo decirlo así? Personaje ficticio tan ficticio que al final sus quehaceres pasan más allá de ser metáfora a ser como suerte de alegorías, así. Es como la amistad, el amor. Como que siento que ese tipo de narrativa son súper inalcanzables. Lo que hace Middle West de una manera genial, que casi hacia el final del cómic, hacia el tercer acto, da un giro no necesariamente realista, pero súper humano. No quiero spoilearlo, pero digamos de que el hecho de que el protagonista se transforme en un tornado no es como que agarra Super Saiyajin y tiene más poderes porque sí. Resulta de que el viaje mismo de Middle West termina revelándose a ser un comentario súper humano, súper real y súper crudo, entre que uno viene de pensar a Scotty Young como un caricaturista, ¿cierto? Hasta que uno pasa por el hecho de que el cómic es tipo, puede uno pensarlo, puede también que no. Hasta que uno puede pensarlo así como si fuera medio como un shonen, ¿cierto? Es como esta aventura adolescente, así de no necesariamente descubrimiento, pero de una aventura adolescente en que si creo en mí, o si creo en mis valores, o si creo en mis amigos, puedo llegar lejos. Todas esas cosas están de cierta manera, pero el core, el corazón mismo de la historia no es fantástico. Y yo creo que eso es un factor súper decidor en cómo yo entiendo y yo disfruto estas narrativas. Nuevamente, no estoy comparando para decir que uno es mejor que el otro, que uno es negativo, que el otro es positivo. Para nada. Pero quiero decir de que hay un valor muy especial cuando alguien hace este tipo de cosas.
una historia de un niño, bueno, de un adolescente, ¿cierto? Que empieza con fantasía, pero de alguna forma siempre estuvo contando algo más. Y cuando las cosas, a pesar de ser fantásticas, tienen atisbos o raíces en la realidad, no solamente logran ser historias más empáticas, sino que logran de alguna forma enseñarte algo más. ¿Cuál es de, por ejemplo, quizá Bleach no es el mejor ejemplo, pero considerando que ha terminado? Bueno, es otra gran característica de estas narrativas, a diferencia de las historias japonesas. Estas terminan en menos de 10 años. Como que generalmente cuando esas historias terminan no se quedan con uno porque sea cual sean los valores por los cuales los personajes están peleando, se quedan en la fantasía. Hay una genialidad narrativa, hay una habilidad en poner papitas de la realidad que se quedan contigo porque de alguna forma no es 100% ficción. Y Middle West, hacia el final de la serie, igual es súper probable que, bueno, fuera a mí en personal y a muchos probable, como que te termina como sacando hasta la lágrima porque lo cierto es que siempre te quiso decir algo real. Estoy súper tentado en spoilearlo, pero de verdad quiero de que si alguien, la docena de personas que de repente me escuchan o que me sigan y que quieren recomendación de cómics, no han leído este cómic, quieren sentarse y quieren leerlo, em, quiero que les llegue. Y de alguna forma eso es algo tampoco, por ejemplo, no es imposible arruinar en aspectos como que ahora me limito un poco porque no quiero que se sienta mucho que estoy hablando mal del manga porque sí. Pero esto más que yo necesariamente hablando mal del manga o hablando de estas cosas, de esta comparación quizá de manera media injusta, más que eso es como tratar de explicar por qué hay cosas que atraen más que otras a mi nivel personal. ¿Cuándo fue la última vez que me emocioné con manga así como muy adolescente? Y pienso, por ejemplo, no sé, hubieron varias situaciones en el quehacer de One Piece en que en más de un momento obviamente sentí la emoción de Luffy, ayúdame y todo, y es bacán, pero de alguna forma tú siempre soy un espectador. Eso es como clave. Eh, no solamente porque la realidad es tan eh, extranjera, ¿cierto? Sino porque la fantasía es súper poco aterrizada. Hay veces que es súper difícil empatizar con cosas, sean gringas, sean japonesas, da lo mismo, ¿cierto? Pero siento de que más que allá de hablar de las particulares de si es japonés o si es gringo, porque también no importa de qué nacionalidad sea, uno puede lograrlo. Siento de que esas son las historias que se quedan con uno. Y estoy acordándome más o menos del final de Middle West. Y lo cierto es que unas cosas como que le recuerdan uno a otro, ¿cierto? Uno salta de una historia a otra, de un género a otro. Pero encuentro de que no hay nada más genial y nada más difícil que agregar ese pequeño elemento en cualquier historia que uno quiera contar, en la cual otra persona la va a leer, la va a entender. No te estoy hablando de metáforas súper extrañas, no te voy a decir algo tan real, de una manera tan peculiar, llena de colores, llena de fantasía,
pero tan real que nadie puede decir que no la entendió. Que a nadie le va a parecer extraña. Como cualquier persona, casi cualquier ser humano va a poder entenderla y empatizar con ella. Creo que es el verdadero selling point de Middle West. Tiene esa gran curva, empezar de la fantasía, empezar de la jocosidad y hacer un giro súper humano. En último término, te da como a pensar de que el autor pone mucho más de sí que de lo que uno espera. Es un gran cómic. Yo he leído solamente Middle West y I Hate Fairyland de Scotty Young, pero ambos tienen mucho carisma. Tienen mucho carisma y, pucha, por muy absurdo que se vea, o por muy cliché que suenen, tienen mucho corazón. Y esa es la verdad. Middle West, 9 de 10. No, 8, 9. 9 de 10. Sí, 9 de 10, porque encuentro que hubieron unas partes que se alargaron un poco. Pero 9 de 10. Totalmente recomendable. Publicado por Image Comics. Y hoy, para finalizar, en lo que se viene, o recomendaciones, que no sé qué tan recomendación es. Dynamite Comics está lanzando versión en cómic de varias IPs noventeras. Algunas de como Hanna-Barbera y cosas así. em, Johnny Bravo, voy a decir. Johnny Quest y cosas similares. Bueno, sí, generalmente están o ven mis otros streaming. Saben de que he estado viendo el Capitán Planeta. Y como no solamente el Capitán Planeta va a revivir en animación, sino que también va a revivir en cómics. Dynamite va a publicar una nueva serie del Capitán Planeta, escrita por Pepose, ¿será su nombre? David Pepose, digámosle Pepose, suena más chistoso, ¿cierto? Y bueno, la sinopsis es súper corta, súper sencilla, como que el capitán regresa, tienen que pelear con el malo, pero al parecer como que, bueno, la sinopsis dice, los planetarios tienen que volver a aprender a convivir entre sí. Es como, ok. Bueno, él, Pepo C, de lo que he leído yo, leí el pequeño revival que está haciendo de Fantasma del Espacio. Pero Dynamite ha hecho algo similar como con... Tienen los Silverhawks, tienen los Thundercats, tienen muchas IPs de ese estilo. Y he probado varias, pero en general como que se sienten súper formulaicas. ¿Qué quiero decir con esto? Se siente como que es el ejercicio de traer una serie noventera que son completamente absurdas con lo que hemos estado viendo del Capitán Planeta, son completamente absurdas y sin sentido. Y les dan como la suerte de estándar giro a la seriedad. Por ejemplo, en la serie del Fantasma del Espacio, es como ya está el Fantasma del Espacio, pero en vez de simplemente estar ahí así como, sí, justicia, qué sé yo, se enfocan un poco en su background, ¿cierto? En la historia del fantasma, por qué se transformó en el fantasma y la historia de su pasado, como su tragedia con su familia. Entonces, como ya dentro del teje y maneje, muevo un par de elementos por aquí y por allá, ¿cierto? Para darle seriedad. Le saco elementos absurdos y lo convierto en algo 100% serio. Con los Thundercats hicieron algo similar. Viajan a la tercera tierra, pero por ejemplo, en vez de que los mutantes sean así como, oh, soy mutante, somos los malos, como que les dieron un poco más de contexto, como una suerte de fuerza rebelde, les hicieron como un backstory un poco más trágico en la guerra con los Thundercats, lo mismo. Entonces pescamos lo mismo y le vamos sacando elementos absurdos. Con los Silverhawks también, así como, oh, ¿y cómo se llama el rojo? El comunista, bueno, el malo de los Silverhawks.
Como que se escapa y ya. Y en vez de como que los monos así como ser todo estúpido, son como un poco reales. Ejemplo súper concreto de ello es que, por ejemplo, el piloto de los Silverhawks como que salía con la mala de la música, que tiene como un teclado órgano. Como que eran pareja o eran amigos, entonces... Ah, ya, le saco ese absurdo y bueno, le pongo algo de seriedad. Volviendo al capitanazo. No solamente le pusieron barba, que es algo que igual es bueno, pero me pregunto cómo lo van a enseriar. Ahora bien, dentro de todas estas IPs que he mencionado que ellos han revivido, Johnny Quest también, a Johnny Quest como que lo mandaron al futuro. Johnny Quest igual siempre pudo ser serio. Uno de los elementos principales que provocan problemas en el Capitán Planeta, en particular en la serie antigua, con lo que hemos estado experimentando en mi otro stream, es que es una serie súper irresponsable. Lo que es irónico. Es irónico que sea súper irresponsable considerando de que eh, parte de su atractivo o parte de como toda su gracia es seamos más responsables con la madre naturaleza. El poder es suyo. Hay un montón de inconsistencias en el Capitán Planeta en la serie, porque por ejemplo, no sé, ataca cualquier problema ecológico sin tomar en cuenta todos los factores implícitos en solucionar ese problema. Puede de repente como que indica responsables equivocados del problema. Porque obviamente la serie cuando salió era una serie de animación sindicalizada que tenía un propósito súper claro, que era el de vender juguetes y el de mantener a los niños viendo tele. Entonces como que... meh, no había problema que se hicieran responsables, no había problema que los personajes no tuvieran más identidad. Entonces hay una mezcla entre como escepticismo y honesta curiosidad de ver si se puede enseriar esta cosa. DC tuvo un tiempo que hizo versiones medias dark de distintas propiedades intelectuales, em, también de Hanna-Barbera, como Scooby-Doo o los Wacky Racer, ¿cierto? Pero como que en esas versiones de DC como que se fueron al chancho y hacían como versiones más dark derechamente poniéndolo en mundos posapocalípticos y qué sé yo, y cosas así. Mi apuesta es que el Capitán Planeta y los Planetarios, la versión seriota, se va a enseriar casi única y exclusivamente por hacer que los planetarios no sean personajes charcha. Que sean personajes reales. Yo creo que eso inevitablemente va a significar de que el aspecto ecologista de la historia en sí, yo creo que va a pasar a un segundo plano. Porque si quisiéramos actualizar o hacer una versión seria del Capitán Planeta hablando de ecología y eso, a cada momento estás peligrosa y cercanamente a que la conclusión sea piteate un CEO. La conclusión es muy, muy cercana. Si en el día a día que vivimos ahora, en la realidad que todos conocemos, la verdad es que ya no se puede decirle, niño, recicle los diarios o no bote las pilas al basurero y así se va a arreglar el mundo. Ya no podemos aceptar esa realidad. Entonces en ese sentido me da mucha curiosidad cómo van a adaptar el mensaje del Capitán Planeta a los tiempos modernos, si es que lo van a hacer en lo absoluto. Puede ser que lo desechen por completo, ¿cierto? No es como, ah, ya sabéis que filo con esta cuestión. Pero Capitán Planeta del 2025, no lo sé. En un mundo post-COVID, eh, en un mundo post-Amazon y grandes empresas. ¿Qué va a hacer? El capitán va a girar el cuartel general de Amazon y lo va a transformar en una juguera para hacer, no sé, smoothies para los pobres. A mí esto me pilló de sorpresa y de verdad ha expandido mi curiosidad.
tanto la serie nueva como el cómic. La verdad es que de todas las series que han tratado de actualizar, esta tiene que ser fácilmente la más compleja. Fácilmente la más compleja. Porque el tema principal, el subject matter, está en la vena misma, la columna misma de la IP, ¿cierto? Y es lo mismo que la serie original hacía mal. Entonces, arreglar eso no solamente hacer como una serie nueva, sino como que borrar con la mano un poco la serie antigua. No lo sé. ¿Habrá espacio para hacer cool, para que el capitán tenga otros poderes? No sé. No sé qué van a hacer con ello. Definitivamente esto va a ser algo que voy a ponerle ojo y voy a ver de qué se trata, porque la verdad es que la serie tiene muchos pendientes. Mi teoría es que si están los personajes originales, Kwame, que es de África, necesariamente va a tener que hablar de la explotación en África, ¿cierto? Em, Wheeler, el de Estados Unidos, necesariamente va a tener que hablar del capitalismo desenfrenado, ¿cierto? Linka, si van por el camino fácil, la van a hacer como en el lado político. La China, que se me olvida su nombre, también puede que la tiren por un poco por el lado político. No, no necesariamente, pero siendo de que en la serie original nunca fue como una representación muy fidedigna de alguna realidad específica en Asia, quién sabe qué va a ser. Y Mati, nuestro querido compañero latino, tiene un abanico enorme de posibilidades de actualizarse de manera seriota, gris y triste. Mi teoría es que lo van a hacer homosexual. ¿Quién sabe? Pero nos faltan problemas para como ponerlo en el centro de esta nueva serie del Capitán Planeta y de verdad hacer algo gustoso. Sí, es mal que mal son cómics. Los cómics todavía son un nicho pequeño. Entonces, si ellos quisieran de verdad volverse locos, de verdad podrían hacer algo interesante. Y con relativa seguridad, en la medida de que Dynamite no sea propiedad de Amazon y Jeff Bezos después se le pare la cola y los despida a todos por hablar mal de él. No lo sé. Al menos con las IP antiguas que he mencionado antes, el relativo refresco de lo que es versión cómic eh, les quita algo de la mediocridad que las caracterizaba, pero no tanto tampoco. No tanto tampoco. Siguen siendo IPs como más nostálgicas que nada. Y como que estos refrescos modernos no necesariamente implican de que van a terminar siendo, uy, la gran cosa, ¿cierto? Hay muchos mejores outlets para eso. Pero bueno, Capitán Planeta y los planetarios. Pronto en su kiosco más cercano. Pa. Si viene a reciclar 3 botellas, llévese un cómic gratis. Uf, quién sabe. Pero bueno, ese es mi tiempo. Otra semana de cómics. Esto no para. Espero volver la siguiente semana. Lo ideal sería tratar de estar al día para traer así como, bueno, siempre voy a estar una semana desfasado porque a mí obviamente no me llegan los cómics de la semana, pero seguir recomendando, seguir comentando, porque qué gran medio. Gracias por escucharme y si leen algún cómic me lo comentan. Si no, ahí se ven y como diría el gran capitán, el poder puede ser. ¿Puede ser mío? ¿Puede ser suyo? No lo sé. El poder está ahí. Tómenlo, porque si no alguien más lo va a hacer y se los va a robar. Gracias por escuchar. Nos vemos. Bye.